El cuerpo humano tiene alrededor de 10 billones de células humanas. Parecen muchísimas, pero son pocas comparadas con los 100 billones de células bacterianas que contiene. Así que podríamos decir que somos un saco de bacterias. Tenemos que luchar contra unos bichos muy listos. Las bacterias nos aventajan en miles de millones de años de evolución. Han desarrollado resistencia a todos y cada uno de los grupos de antibióticos que hemos creado para combatirlas. Decir que podríamos volver a una época en la que la gente muera joven a causa de enfermedades infecciosas comunes no es en absoluto descabellado. En Nueva Zelanda nos enfrentamos a una crisis sanitaria desencadenada por el ser humano. De aquí a 10 años nos habremos quedado sin medicamentos con los que tratar las infecciones comunes y las intervenciones quirúrgicas, los partos o las cesáreas, se van a convertir en operaciones de riesgo si no le podemos administrar al paciente un antibiótico para evitar que contraiga una infección. Cada vez que los tomamos, estamos contribuyendo muy poco a poco, a escala infinitesimal, al desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Lo vemos en los hospitales, en la agricultura. Cuanto más usamos los antibióticos, más resistencia observamos. Y llegamos a un punto en el que hay tanta resistencia que daría igual si los tiráramos a la basura. Quienes se someten a intervenciones de alta tecnología tienen características demográficas muy variadas. La resistencia a los antibióticos afecta a todo tipo de técnicas. Nadie está exento de que esto le afecte. Es un problema que está a la altura del cambio climático y del techo de la producción de petróleo. El de Ellie fue el típico caso de estar en el momento y el lugar equivocados. No sabemos cómo lo cogió. Es uno de esos misterios sin resolver. Era una niña llena de vida, de energía, de entusiasmo, que no paraba un momento. Hacía cada cosa. Te dejaba con la boca abierta, te decía, mira papá, y saltaba y se abría de piernas. Saltaba y caía así. Caía abierta de piernas al suelo y te quedabas, ¡qué locura! Me hice un corte en el pie con una piedra. Lo noté, me quedé parada un momento, vi que estaba bien y seguí corriendo. Y cuando paré del todo, me di cuenta de que me dolía mucho. La llevé a urgencias y saltaron todas las alarmas. Ya tenía una infección por estafilococos resistentes a la meticilina totalmente desarrollada, pero ni los médicos ni nosotros lo sabíamos. Estaba muy grave. Es la peor pesadilla para unos padres. Un simple rasguño, la piel colonizada por una bacteria peligrosa, y Ellie contrajo la infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, una bacteria multiresistente. ¿Qué son? Son bacterias muy bien adaptadas para causar enfermedades en las personas. El Staphylococcus aureus vive en la nariz de un tercio de nosotros sin causarnos ningún problema. Pero es fácil que desde ahí llegue a la piel y nos cause forúnculos o infecciones de las heridas. Es una causa frecuente de infecciones graves en las personas hospitalizadas porque puede provocar infecciones en la articulación de la cadera o de la rodilla tras una intervención quirúrgica. Y cuando empezó a ser cada vez más resistente a los distintos antibióticos, la gente decía, bueno, no solo es un germen que suele causar enfermedades, sino que además es cada vez más difícil de tratar con antibióticos. Y los antibióticos que tenemos no funcionan tan bien como los que podíamos usar antes de que se hicieran tan resistentes. Vamos a empezar a llamarlo Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM, resistente a la meticilina, una bacteria multiresistente. Para eliminar la infección bacteriana del organismo de Ellie, tuvieron que someterla a una intervención quirúrgica para extraerle la cadera y reconstruir la articulación. Ha perdido movilidad, pero está sana. Sus padres están muy pendientes de que el SARM no la vuelva a afectar, ya que hacerle otra operación conllevaría un riesgo enorme.
En un lugar donde los niños juegan descalzos, es una historia muy preocupante. Pero tanto la bacteria como los antibióticos para tratarla se desarrollaron en el mismo lugar. Muchos de los antibióticos que usamos proceden de la tierra, del moho o de la materia en descomposición. Lo que provoca la descomposición se ha cultivado y estudiado, y se ha observado que produce una sustancia que mantiene a las demás bacterias a raya. La resistencia a los antibióticos se debe a que las bacterias y otros microorganismos llevan usando los antibióticos para luchar unos contra otros, probablemente desde que existen las bacterias. La cuestión es que compiten por los recursos, por el espacio, por las fuentes de alimento. Si produzco un antibiótico que mata al resto de las bacterias de esta estancia, toda la comida es para mí. Así que producir antibióticos y encontrar una forma de hacerse resistente a ellos es una de las muchas cosas que las bacterias llevan haciendo unos 3.500 millones de años. Pueden estar viviendo en tu nariz tan ricamente, sin hacer gran cosa, pero si acaban entrando en tu organismo, de repente tienen acceso a otros nutrientes, empiezan a hacer otras cosas y pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar una septicemia, por ejemplo, o una infección local de los tejidos, que origina una llaga purulenta en algún sitio, en cualquiera en el que te hayas rascado. Este tipo de heridas pequeñas podrían destruirnos. Pero no porque las bacterias sean malvadas, sino porque no hacen más que responder a la presión evolutiva que hemos generado con la utilización de los antibióticos. Y si ya no tenemos forma de combatirlas, vamos a enfrentarnos a una situación en la que la esperanza de vida se va a ver reducida radicalmente. Si llegamos a un punto en el que no haya antibióticos, va a ser terrible, porque habrá enfermedades, tanto en humanos como en animales, que no tendrán cura. En el caso de algunas enfermedades, eso podría suponer una muerte muy lenta. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a los tiempos de las amputaciones? Solo hay que hablar con un cabrero. Cuando una cabra tiene mastitis, se la sacrifica. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre la resistencia a los antibióticos a escala mundial y decía que es algo generalizado y no hay forma de evitarlo. Las bacterias son increíbles. Hacen muchas cosas que nosotros no podemos hacer, como vivir en una central nuclear, sobrevivir a más de 100 grados centígrados, por encima del punto de ebullición del agua, y algunas son capaces de seguir rastros magnéticos. Están las malas, que son los microbios que nos matan, y las buenas, que son las que nos proporcionan cerveza, queso y vino. Pero todas están haciendo lo que les toca, adaptarse al entorno en el que viven. Las hay que se adaptan a vivir en los pulmones de la gente y hacen lo que tienen que hacer para vivir ahí, y las que se adaptan fermentando uvas para nosotros. En 1928, Alexander Fleming estaba estudiando una bacteria, el estafilococo, y vio que había una parte de una de las placas de cultivo que estaba vacía, porque el moho había evitado la proliferación de la bacteria en esa zona. Extrajo un jugo de aquel moho y comprobó que ocurría lo mismo con muchos otros tipos de bacterias infecciosas. A esa sustancia activa la llamó penicilina. No hay nada parecido en la mayoría de los campos de la medicina. Lo más asombroso es la rapidez con la que curan lo que sea. Se puede considerar que la insulina es un milagro médico para la diabetes, pero el paciente la necesita durante toda su vida. Te voy a poner un poco de antibiótico. Mientras que estos tratamientos, en cuestión de días o semanas, salvan la vida de las personas. Algunos de los grandes avances del siglo XX, como la atención neonatal, el trasplante de órganos e incluso intervenciones sencillas como la implantación de prótesis articulares, de cadera o de rodilla, serían impensables sin antibióticos. Si te van a hacer un trasplante de médula ósea o te van a dar sesiones de quimioterapia para tratar una neoplasia hemática como la leucemia, tendrás que tomar antibióticos para tratar las infecciones que contraigas a consecuencia del tratamiento. Si no hay otra alternativa, no se puede realizar el tratamiento porque morirías a causa de la infección.
El descubrimiento de la penicilina desencadenó el desarrollo de otros antibióticos y su fabricación llegó a su auge en las décadas de 1950 y 1960. La química moderna alumbró los fármacos semisintéticos y los antibióticos se convirtieron en un elemento esencial de la medicina actual. Esa fue una época dorada en la que se descubrieron todos los antimicrobianos que conocemos. Luego hubo un parón de 40 años, un vacío en materia de innovación en el que no se descubrió ningún antimicrobiano más porque teníamos muchos y no habíamos desarrollado apenas resistencia. Los médicos confiaban tanto en aquellos fármacos que parecían tan milagrosos que si uno no funcionaba recetaban otro, sin darse cuenta de que las bacterias se estaban haciendo resistentes a los antibióticos poco a poco. La resistencia bacteriana crecía, pero no se estaban creando nuevos tipos de antibióticos. En un mercado inundado de antibióticos, no hay incentivos para que las farmacéuticas desarrollen otros nuevos. Hubo una empresa que creó un antibiótico y otro medicamento para otro tipo de enfermedad y demostró que en términos de valor de mercado y beneficio era más rentable desarrollar productos como Viagra o medicamentos para controlar las concentraciones de colesterol que desarrollar un antibiótico. Y el hecho es que a las multinacionales farmacéuticas les resulta demasiado difícil introducir sus medicamentos en las consultas. Llevar un antibiótico del laboratorio al paciente puede costar miles de millones de dólares y tardar hasta 10 años. Y pasado ese tiempo lo que quieres es tener un medicamento que un montón de gente tome todos los días durante el resto de su vida. Así es como recuperas la inversión, y ese no es el caso de los antibióticos. Pero no podemos responsabilizar a las farmacéuticas del desarrollo de la resistencia bacteriana. Eso es culpa nuestra y de cómo los hemos utilizado hasta ahora. Ya sea porque se usan contra una infección que necesita tratamiento sin lugar a dudas, o contra una que no se va a beneficiar de ellos, cada vez que los tomamos, estamos contribuyendo muy poco a poco, a escala infinitesimal, al desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Imagina una colonia de bacterias que son todas iguales. 1 millar de piedras de cristal azules en un cuenco. Si vierto antibióticos en ese cuenco y todas las piedras que sean azules van a morir, se acabó el problema. Pero debido a que se están produciendo mutaciones constantemente, cada vez que las bacterias se dividen, y algunas se dividen cada 20 minutos, si se diferencian solo un poquito unas de otras y vierto antibióticos en el cuenco y hay 3 bacterias de las 1000 que son resistentes, todas mueren menos esas 3. Y esas empiezan a multiplicarse y vuelven a llenar el cuenco. Pero ya son todas resistentes a esos antibióticos. Y ese es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo en todas partes, porque así es como funciona la evolución de las bacterias. Es como si se estuvieran pasando libros llenos de recetas para ser resistentes, no solo a un antibiótico, sino a muchos de ellos. Por eso se habla de la era postantibiótica y no cabe duda de que, por ejemplo, en mi estudio sobre el bacilo de la tuberculosis, hay 3 países que han registrado cepas de esa microbacteria que son resistentes a los 10 fármacos antituberculosos principales, lo que significa que no hay cura en caso de infección por esas cepas. Y si hablamos de los antibióticos de amplio espectro, es como tirar una bomba atómica en un ecosistema tan especializado y desarrollado como es el cuerpo humano. Colin Folker estuvo un año luchando contra una infección intestinal por Clostridium difficile. El primer síntoma importante fue que perdí el control de los esfínteres. Estando en casa, ni siquiera me daba tiempo a llegar al baño. He estado tomando antibióticos durante unos 10 años o así. Me diagnosticaron un enfisema, así que suelo tener infecciones respiratorias que se tratan con antibióticos y que eliminan las bacterias beneficiosas del intestino. Vomitas, no comes, adelgazas y te sientes agotada. Mi familia pensaba que estaba en las últimas, y yo también.
Los antibióticos no eran eficaces contra la infección de Colin, lo que hizo pensar en un tratamiento radicalmente nuevo, el trasplante de heces. Hace falta que el donante esté sano. No es necesario que esté emparentado contigo. Pero mi nieto estaba de visita en aquel momento y se ofreció. Salió bien. Es muy sencillo. Se hace con un enema. Creo que la muestra se mezcla con una disolución salina. No es nada molesto. Siendo mujer, creo que lo prefiero antes que una citología. El trasplante introdujo bacterias saludables en el organismo de Colin, un recurso natural para luchar contra la bacteria nociva. Dejé de tener esas diarreas incontrolables de inmediato y empecé a comer un poquito. Fui recuperando el apetito lentamente y yo diría que ya he vuelto a la normalidad. Fue un alivio ver que se podía hacer algo, porque vivir así me resultaba insoportable. La resistencia bacteriana no conoce fronteras. Debido a la globalización y a la actual forma de viajar, lo que supone un problema en cualquier parte del mundo un día, a Nueva Zelanda llega al día siguiente. Por ejemplo, en este país ha habido más de 30 casos de personas que habían viajado a ciertas partes del mundo, especialmente al sudeste asiático o al subcontinente indio, y volvían afectadas por bacterias resistentes a casi todo tipo de antibióticos. Es la forma más habitual con la que estas bacterias se introducen en Nueva Zelanda. Lo que todas estas bacterias multiresistentes tienen en común es la naturaleza de su caldo de cultivo. Creo que el entorno es ideal para que se desarrolle una resistencia a los antibióticos. Cuando los antibióticos contaminan el medio ambiente y las condiciones higiénicas son precarias, lo que obtenemos como resultado es una gran cantidad de bacterias que se intercambian genes de resistencia a los antibióticos entre sí. Hay tantas posibles combinaciones genéticas que, en un momento dado, nos vamos a encontrar con una cepa verdaderamente resistente a los antibióticos que se propague por todo el mundo. En ciertos países, los antibióticos se administran como si fueran caramelos. Puedes elegirlos y mezclarlos. En algunos sitios incluso hace tiempo que se dispensan sin receta. No hay duda de que es el motivo principal por el que estos países han visto un incremento de los índices de resistencia. Bertie Poole, el hermano de Maureen Dunn, era profesor de inglés en Asia, un lugar donde una simple operación de hernia se convirtió en un ejemplo admonitorio para aquellos que se dedican a hacer turismo médico. Le había estado molestando durante un tiempo y supongo que el malestar fue a peor. Pero en lugar de venir a casa, pagar el billete hasta Nueva Zelanda, decidió ir a un hospital allí para que le intervinieran por unos $300. Era escritor. El hospital tenía muy buenas recomendaciones y solo estuvo ingresado un día o dos. Solía decirnos que había sufrido alguna infección respiratoria y presumía de haber comprado directamente los antibióticos y haberse curado. Pensaba que era fantástico. Y ya ves, no tenía ni idea. Bertie tuvo un problema de corazón y su salud empeoró tras una segunda intervención. Su familia se lo llevó a Nueva Zelanda e ingresó de inmediato en el hospital de Wellington. Encontramos dos bacterias resistentes, Escherichia coli, que era una cepa productora de betalactamasa de espectro extendido y que es resistente a las cefalosporinas, nuestro antibiótico más habitual. Normalmente solemos buscar este tipo de bacterias cuando los pacientes vienen de otros países. No recuerdo cuánto tardaron en darnos los resultados, pero cuando llegaron, todo el mundo se puso manos a la obra. Nos dijeron que tenía una bacteria multiresistente en la vejiga.
Y lo primero que pensé fue, madre mía, como se venga a casa y se lo contagie a mis nietos. Qué horror. En las pruebas también se detectó la presencia de otra bacteria multiresistente, una Klebsiella. Tuvieron que ponerlo en aislamiento de inmediato. La Klebsiella es una bacteria que se encuentra mucho más en el medio hospitalario y por tanto es mucho más peligrosa. Pero lo más importante es que es resistente a los antibióticos empleados para eliminarla, por lo que si hubiera un contagio, la enfermedad sería imposible de curar. A él no le daba problemas, simplemente la tenía en el intestino. Estuvo en aislamiento hasta que murió por las complicaciones que le había causado el ictus. Pero si aquella bacteria hubiera estado en contacto con el resto del hospital, podría haber provocado la muerte a cualquiera que estuviese allí por otros motivos. Se les veía muy preocupados por el hecho de que la bacteria pudiera transmitirse. Nos decían que el contagio podía ser algo terrible. No existía ningún fármaco capaz de combatir a esta bacteria multiresistente, por lo que el hospital tuvo que tomar una decisión muy delicada: dejar de tratar a Bertie y mantenerlo completamente aislado. Hicieron todo lo que pudieron. Simplemente no había manera. Y creo que de alguna forma él también se rindió. La única opción era que estuviera atendido hasta el final y que la familia pudiera estar con él. Tenemos que estar orgullosos de haber evitado el contagio. La asistencia hospitalaria que se le proporcionó al señor Poole no vulneraba sus derechos como persona, ni tampoco los del resto de personas que estaban cerca y corrían el riesgo de contagiarse. Cuando no existe un tratamiento, la única opción que queda es la contención. A medida que los antibióticos pierden eficacia, los médicos tendrán que dejar de preguntarse cada vez más cuál es el próximo medicamento que tienen que administrar y comenzar a plantearse cuándo hay que parar. Podemos estar hablando de la administración de antibióticos todo el tiempo que queramos, pero si los pacientes van a peor, o incluso se ve que van a morir, ahí es donde la medicina moderna se enfrenta a un verdadero desafío, especialmente la medicina hospitalaria. Para esos pacientes habitualmente es mejor retirarles el tratamiento con los antibióticos y administrarles morfina. ¿Cómo se llamaba antes esa enfermedad del siglo XIX? Tuberculosis. Tuberculosis. Este comportamiento es muy antiguo. Los colonos europeos llevaron la tuberculosis a Nueva Zelanda y los antibióticos consiguieron controlar la enfermedad en los 50 y en los 60, pero seguía existiendo en el tercer mundo e iba adaptándose lentamente. Algunos países como Sudáfrica tienen un problema muy importante con la tuberculosis resistente a fármacos y mandan a casa a este tipo de pacientes. Si a alguien le diagnostican una tuberculosis fármaco-resistente, lo mandan a casa porque no pueden curarlo. Sus familiares lo cuidarán en casa, morirá y contagiará a la familia, que después irá al ambulatorio y recibirá la misma respuesta. Se convierte en un bucle y el resultado son más personas que se contagian y que mueren a causa de la enfermedad. Desgraciadamente, la tuberculosis ultrarresistente surgió en el epicentro de una epidemia de infección por el VIH en Sudáfrica. Fue el punto de encuentro de dos tempestades. El bacilo causante de esta nueva tuberculosis ha sido clasificado como una bacteria resistente a una gran cantidad de fármacos, es decir, ultrarresistente. Es tan mortífero que solo se puede manipular en laboratorios con grandes medidas de seguridad. En la década de los 60, estábamos convencidos de que la tuberculosis estaba erradicada. Y sin embargo, actualmente hay más de 100 países que han informado de la existencia de casos de tuberculosis ultrarresistente. Esta enfermedad está acabando con la vida de 1,5 millones de personas al año. Se diagnostican unos 10 millones de casos nuevos al año y 14 millones de pacientes sufren esta afección. La repercusión internacional es abrumadora. De hecho, el vertiginoso aumento del turismo nos pone a todos en peligro y estamos empezando a detectar casos de tuberculosis resistente en Nueva Zelanda. Debido a que su crecimiento es muy lento, el bacilo tuberculoso puede permanecer en el cuerpo hasta 40 años sin producir síntomas, pero hay que detectarlo y destruirlo antes de que la infección latente se convierta en una tuberculosis contagiosa. Creo que es un gran ejemplo de lo que podría ocurrir porque según vamos avanzando, todo lo que descubrimos sobre la tuberculosis se podría aplicar a otros microorganismos multiresistentes.
Pero esto no solo ocurre en países en vías de desarrollo. En países como Nueva Zelanda, la proliferación de las bacterias multiresistentes cada vez causa más problemas. Fuimos uno de los primeros países del mundo en encontrarnos con casos de infección por Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina en la población. Normalmente esta infección se contraía en los hospitales, pero Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en los que esta infección se producía en la sociedad. El principal problema que nos encontramos en Nueva Zelanda en concreto es el altísimo índice de enfermedades contagiosas que se detectan en ciertas partes del país y en determinadas poblaciones. Aquí la tasa de infecciones cutáneas infantiles es la más elevada de entre todos los países desarrollados del mundo. Del mismo modo, el índice de infecciones respiratorias en niños es más alto en este país que en otros de condiciones parecidas, lo que conlleva un aumento del uso de los antibióticos. Las zonas rurales del país suelen ser las más afectadas. En la población de Kaitaia se ha observado un vertiginoso aumento de la amigdalitis. Un día vi que mi hijo tenía la garganta irritada, así que lo llevé a que le hicieran un cultivo faríngeo y en la prueba se detectó un estreptococo del grupo A. Le dieron un tratamiento antibiótico. Tuvimos que volver en varias ocasiones a hacer más cultivos y siempre se detectaba el estreptococo. Se tomó unos 5 ciclos de antibióticos y todos eran distintos. Cada ciclo era de un antibiótico diferente. Cuando ya llevábamos 3, me empecé a preocupar. No sabía si el tratamiento era el más adecuado y si debíamos continuar con él. Mi mayor preocupación era que si un día se ponía enfermo y necesitaba realmente un antibiótico específico para una bacteria concreta, no funcionase, porque se hubiera hecho resistente a ese antibiótico. En el colegio, el problema de los estreptococos es muy habitual. Los niños están acostumbrados a compartir cosas. Unas veces es la comida o la merienda, algo que estamos intentando evitar. Tratamos de acabar con ello, pero es que comparten los juguetes y en el patio es imposible evitar que estornuden, que tosan o que se limpien los mocos. Las bacterias campan a sus anchas. ¿Y ahora, chicos? El equipo Moco surge como una iniciativa de atención médica que se centra en las enfermedades contagiosas infantiles. ¿A alguien le duele la garganta o le pica la cabeza? ¿Os duele algo? No. Solo hay que ver la calidad de la vivienda en esta zona. La mayoría de las casas no están aisladas y tienen mucha humedad. Las bacterias se propagan 10 veces más rápido en este tipo de viviendas. ¿Qué te pasa? Me duele la garganta. ¿Te duele la garganta? Y está el problema de la calefacción. El equipo Moco está distribuyendo mantas. Tenemos familias que no tienen mantas suficientes para abrigarse en invierno. En estas casas tan frías y húmedas, habitualmente viven muchas personas. En algunas hasta 15. Así que si uno de ellos se contagia, todos terminan enfermando. Vale, parece que hay un pequeño eczema. Cuando un niño tiene una infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es muy complicado curarlo. Un poco de crema hidratante, ¿vale? Algunos niños han tenido que quedarse en casa durante meses porque sus infecciones cutáneas han sido muy graves. En clase tenemos un gel antiséptico y hacemos hincapié en la importancia de lavarse las manos después de ir al baño y antes de entrar en el comedor. Antes de comer hay que limpiarse las manos con el gel antiséptico. Son cosas sencillas y al final se habitúan a estas rutinas con naturalidad. Muy bien. El problema de la resistencia bacteriana ha empeorado, debido al abuso de los antibióticos, pero también porque los utilizamos en casos en los que quizá no deberíamos. No se me ocurriría decir que abusamos de los antibióticos cuando los utilizamos para salvar vidas. Pero que sean un medio para que el ganado crezca más o para evitar que los pollos mueran al hacerse grandes.
porque están apiñados en los lugares donde se crían. No me parece tan razonable. Imagínate que eres productor de leche en Waikato o en la Isla Sur. Tanto tú como tu familia estáis expuestos continuamente a los excrementos del ganado y a las bacterias que contienen. Si en la explotación se utilizan muchos antibióticos, los microorganismos que hay en los excrementos serán mucho más resistentes que los que se encuentran en las heces del ganado de la explotación vecina, en la que no se utilizan antibióticos. Al emplearse de forma masiva en las explotaciones ganaderas, es inevitable que se produzcan crisis sanitarias. En 2014 se detectó una infección en cerdos daneses y la bacteria llegó a encontrarse en el bacon que se vendía en los supermercados del Reino Unido. La cantidad de fármacos que se administran actualmente a los animales de las granjas me dejó verdaderamente impactado. Se ha detectado una cepa de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina que ha pasado de la especie porcina a los seres humanos y la hemos observado en Nueva Zelanda. De esta forma sabemos que las bacterias resistentes a los antibióticos en nuestro país se encuentran en animales y en seres humanos y pueden pasar de una especie a otra. El 80% de los antibióticos que se utilizan están dedicados a la cría de animales, pero algunos de esos grupos de antibióticos no se han creado con esa finalidad. Es necesario que empecemos a pensar en tipos de antibióticos que cumplan un objetivo concreto. Una de las soluciones que podría reducir el consumo de antibióticos en las granjas es potenciar una producción menos intensiva. Quienes crían a su ganado al aire libre saben que cuanto más sanos estén los animales, mayor será su precio. Todos los cerdos de nuestra ganadería viven en libertad, al aire libre, en piaras de unos 50 ejemplares. Tienen su cobertizo, uno para cada piara, y cuentan con unos 2 kilómetros cuadrados para pasear, revolcarse y hacer lo que quiera que hagan los cerdos. No utilizamos antibióticos porque no hacen falta. La salud de nuestros cerdos está calificada como buena, lo que quiere decir que no tienen ni enfermedades, ni parásitos internos ni externos. La gestión de una explotación ganadera sin este tipo de enfermedades es mucho más sencilla. Cuanto más limpia la mantengamos, más fácil es nuestra labor. Y cuando digo fácil me refiero a eficaz. El resultado a largo plazo es una mayor rentabilidad. Independientemente de si nos referimos a la especie porcina o a la humana, lo que está claro es que si no se toman medidas el problema se agravará. Entre tanto, la comunidad sanitaria trata de apresurarse para encontrar la forma de resolver la crisis de los antibióticos que se avecina. Los grandes especialistas en este tema ni siquiera lo cuestionan. Dan por hecho que es un problema y se dedican a debatir cómo se puede gestionar. Mientras que hace unos 10 años había un gran debate sobre si la resistencia a los antibióticos era un problema real. No creo que la población mundial se haya preparado para afrontar esta crisis como corresponde. No hace falta ser una eminencia para saber que si usamos los antibióticos para combatir a las bacterias, es casi imposible que no terminen haciéndose resistentes a ellos. En los últimos 10 años... Éramos conscientes. Sabíamos que esto iba a pasar y no nos hemos preparado. Los especialistas en la materia están convencidos de que dentro de 10 años no nos quedarán antibióticos. Deberíamos haber pensado en ello hace ya una década, porque nos van a hacer falta muchos años para descubrir nuevos tratamientos que se puedan aplicar a seres humanos. Será un problema que sufriremos todos en el futuro, un problema para nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, y es complicado hacer que la gente sea consciente. Tenemos que buscar alternativas, intentar evitar que se contraigan las enfermedades en lugar de tener que tratarlas. En el caso de las que estamos hablando, la infección por Staphylococcus aureus y Escherichia coli, deberíamos buscar vacunas que eviten las infecciones urinarias que no podemos curar. Si podemos evitar que aparezcan las enfermedades, los problemas de resistencia también se van a mitigar.
Por ejemplo, se puede acabar con las bacterias a través de antisépticos, como el alcohol de uso externo. Hemos comprobado que solo con limpiar o bañar diariamente a los pacientes de la UCI se pueden reducir las tasas de infección. Son actuaciones sencillas que se pueden poner en práctica en los hospitales para crear una especie de cortafuegos que proteja a los pacientes más vulnerables. En los entornos hospitalarios encontramos una cantidad de bacterias muy superior a la que puede haber en una vivienda, y hay algunas zonas dentro de las habitaciones a las que denominamos de contacto frecuente y que terminan muy contaminadas. El botón para pedir asistencia, el mando a distancia de la cama, la mesilla o la barra de sujeción que hay en el baño. Todas ellas están tan contaminadas que es necesario limpiarlas en profundidad. Si queremos aumentar la vida útil de los antibióticos que nos quedan, es vital que los médicos tengan mucho cuidado a la hora de recetarlos. El problema de los antibióticos es más conductual que científico. Estoy de acuerdo. Y cuando acudimos a los hospitales podemos observar esas conductas. Y hay muchas personas muy inteligentes que con el tema de los antibióticos distan mucho de serlo. ¿Por qué un médico de familia de una ciudad o un ambulatorio concreto se está recetando antibióticos con una frecuencia 10 veces superior a la de un ambulatorio parecido de otra ciudad cuyo grupo de pacientes tiene un nivel socioeconómico similar? Si comparamos y contrastamos información, vemos que la frecuencia de uno es 10 veces mayor que la del otro, por lo que la pregunta es, ¿quién los está recetando de forma adecuada? Resulta que los profesionales tienden a extender las recetas por influencia de los compañeros para estar al mismo nivel. El tipo de bacterias que causan esta infección es de una clase... Esto también ocurre con los médicos que trabajan en hospitales. En el Reino Unido han establecido unos objetivos y han conseguido reducir las infecciones en planta. En pocos años, las septicemias derivadas de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y las infecciones por Clostridium difficile han disminuido en un 80%. Es una de las cosas que debemos mejorar. Tenemos que asegurarnos de que los antibióticos se utilicen únicamente si hay datos que acrediten que son necesarios. En el caso de un niño que tiene fiebre, quizá la nueva tecnología consista en una prueba cuyos resultados sean inmediatos y le confirmen al médico de cabecera que el paciente no tiene ninguna infección bacteriana y que no necesita tratarlo con antibióticos. Que sea posible afirmar con total seguridad que no padece una enfermedad meningocócica ni una infección bacteriana. Pero, ¿qué es lo que esperamos cuando acudimos al médico de cabecera? ¿Damos por hecho que nos va a recetar un antibiótico cuando vamos a pagar por la consulta? Lo que deberíamos valorar es la opinión del médico y no lo que lleve la bolsa que nos dan en la farmacia. Hay personas que no saben lo que son los antibióticos. Son fármacos que acaban con las bacterias. Mucha gente los considera analgésicos y no lo son. No van a quitarte ningún dolor. Van a acabar con la bacteria. Ojalá pudiéramos animar a los pacientes a acudir al médico cuando necesitan un diagnóstico para que les aconseje y les alivie los síntomas, en lugar de hacerlo para conseguir que les receten el antibiótico, que casi nunca es el tratamiento adecuado. Es muy frustrante ir al médico y salir de la consulta simplemente con un... Lo único que tienes es un catarro. Métete en la cama y bebe mucha agua. Sería muy útil que el médico de cabecera advirtiera a los pacientes de que no necesitan antibióticos porque en su caso puede ser peor el remedio que la enfermedad. Yo lo repito mucho. Si utilizas antibióticos ahora, es posible que no funcionen cuando tengas una neumonía a los 75 años y los necesites. Intento aleccionar a los pacientes con este ejemplo y convencerlos para que no pidan el antibiótico. Hola chicos, este es Cameron. Hola Cameron, ¿qué tal? El programa MOCO se centra en educar a las nuevas generaciones para evitar el contagio de enfermedades. Los niños son la mejor arma que tenemos para combatir enfermedades como la infección por estreptococos del grupo A o la fiebre reumática. Este formulario se lo tienes que llevar a mamá y a papá. El equipo MOCO ha dedicado grandes esfuerzos mano a mano con el colegio para proteger a los niños. Nos hemos dado cuenta de que si nuestros alumnos lo entienden y hablan de ello, están ayudando a los padres y se puede encontrar un tratamiento mucho más rápido.
Y así te puedo dar el tratamiento. En muchos casos, cuando a los niños se les hace un cultivo faríngeo, detectamos que tienen el estreptococo del grupo A. A 2 de mis hijos se lo han diagnosticado este año y no es la primera vez que les pasa. Lo estamos viendo en la población y sabemos que se extiende, pero al menos ahora tenemos la capacidad de actuar y anticiparnos a la fiebre reumática, administrar un tratamiento y evitar su aparición. Es fantástico. Kakite. Adiós. A la vez que se implantan programas comunitarios eficaces, los investigadores están abriendo nuevos caminos y trabajando en campos como los tratamientos con bacteriófagos. Hay virus que atacan específica y exclusivamente a las bacterias o cepas bacterianas concretas. Y tener la posibilidad de emplear un bacteriófago para destruir a un microorganismo patógeno específico que haya en el organismo es como mandar a un ninja a matar solo a la bacteria que te ha causado la enfermedad. Susie Wiles está trabajando para identificar antibióticos nuevos, haciendo que las bacterias a las que se quiere combatir brillen en la oscuridad. Tomamos los genes de insectos como las luciérnagas y los introducimos en las bacterias nocivas para que emitan luz mediante una reacción química sencilla. Algo importante de esa reacción química es que requiere energía, de modo que si las bacterias están vivas, brillan, y cuando mueren, dejan de brillar. Así que es muy fácil ver si están vivas o muertas, solo por la luz que emiten. Igual que pasó con el primer antibiótico, puede que las respuestas estén justo bajo nuestros pies. Uno de los antibióticos descubiertos hace poco, la teixobactina, se encontró en el jardín de los investigadores. Muchas bacterias que están en la Tierra no se pueden cultivar en un laboratorio, ya que no tenemos las condiciones adecuadas para cultivarlas. Y esos investigadores de Norteamérica consiguieron que esas bacterias presentes en la Tierra crecieran in situ, algo que hasta entonces no habían logrado. De hecho, encontraron 25 tipos distintos y la teixobactina fue la que mejores resultados dio. Y eso a partir de una muestra de tierra del jardín. Esto demuestra que hay tantísimo que descubrir con tan solo mirar bajo nuestros pies y no tenemos ni idea de lo que podemos encontrar. Podrían ser los siguientes supermedicamentos para todo tipo de cosas. Y en Nueva Zelanda tenemos plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, así que quién sabe lo que habrá en la Tierra. Las soluciones no tienen por qué ser complejas. El tratamiento de Colin Folker, pese a no ser el habitual, ha sido sencillo y eficaz. Me han estado haciendo trasplantes durante 3 o 4 meses y las cosas van bien y por el momento está funcionando. A nosotros nos parece una cura milagrosa, pero es evidente que los animales llevan toda la vida haciendo cosas como esta. Tienen algunos hábitos que nos parecen asquerosos, pero que hacen de forma instintiva, y tiene su porqué, está claro. Se están aplicando un montón de nuevas tecnologías y estamos empezando a ver nuevos tipos de fármacos que salen de los laboratorios y que son eficaces. Pero la cuestión es, claro está, que esto no va a llevar 2 años, sino 10, así que tenemos que ser pacientes. En el caso de la investigación sobre la tuberculosis, tenemos entre 15 y 20 compuestos en fase de desarrollo. Y tienen que pasar por la fase 1, la fase 2 y la fase 3. De modo que solo para la tuberculosis ya tenemos muchos más compuestos que hace una década. Así que sí, soy optimista acerca del futuro. Los antibióticos se deberían considerar una valiosa mina de oro en proceso de explotación. Y hemos de saber que si bien podemos extraer lo que necesitamos, debemos hacerlo siendo cuidadosos con la forma en la que empleamos ese recurso. Tenemos que ser muy prudentes con el uso que les demos a partir de ahora a los antibióticos. Ser conscientes de que lo que tenemos es oro y no podemos dilapidarlo antes de que se empiecen a producir otros compuestos. Pienso en mi hija y en mis futuros nietos. ¿Cuánto se va a reducir la esperanza de vida si algo tan tonto como un golpe en el pie puede causarles la muerte? ¿Vamos a retroceder un siglo y los niños van a empezar a morirse antes de cumplir los 5? Sería un mundo horrible.